para que ustedes trabajaran más práctica de costos estándar. Cualquier cosa la miran y si tienen alguna duda me escriben, ¿sí? Me hacen saber. Porque hoy ya vamos a empezar con otro tema, si no, no vamos a llegar a hacer el examen en un par de semanas. No vamos a llegar con los temas. Así que, bueno, de esa práctica la ven, es lo que estuvimos viendo la clase pasada, ¿no? Respecto de cómo determinar variaciones y cómo se interpretan esas variaciones. Tanto en materia prima, mano de obra y en carga fabril. Eso va a entrar, teoría y práctica va a entrar. Como también va a entrar teoría y práctica de lo que vamos a ver hoy. Bueno. Voy a poner para compartir. ¿Por qué no me lo reconoce? A ver, espérenme que... Esperen porque no sé por qué no me está dejando compartir. Ahí sí, ahí me lo tomo. Bueno. Esperen que voy a... Justo acá. Bueno. Lo que vamos a ver, lo que vamos a empezar a ver son... vamos a seguir con estos sistemas de costos, siempre partiendo de la base que estos sistemas de costos nos permiten, ¿sí? Son para determinar costos. Pero bueno, estos dos sistemas que se utilizan, lo que tienen de diferencia, o se diferencian entre lo que venimos dando, es que son sistemas de costeo que nos van a permitir determinar el costo unitario de producción, ¿sí? Entre sí hay diferencias en cuanto a cómo se determina ese costo unitario de producción y también hay diferencias en cuanto a cómo se muestran esos costos en los resultados de una empresa, ¿sí? O sea, la empresa, por un lado, va a mostrar, o sea, cuando muestra información en su balance, nos muestra información de su activo, de su pasivo, de su patrimonio neto, pero también en otro estado, en otro, en otra planilla, en otro balance, muestra un estado de resultados, se llama así, cuando muestra cómo llega a la ganancia que tiene esa empresa o a la pérdida que tenga, ¿no? Entonces, estos sistemas tienen métodos cómo la empresa llega a su ganancia de formas distintas, que ahora lo vamos a ver. Pero en sí son dos sistemas que van a permitir determinar los costos unitarios de producción y a su vez exponer este resultado de la empresa, ya sea positivo o negativo, en su estado de resultados. Dice, las características diferenciales de los sistemas. Estos sistemas se van a aplicar para tomar los datos que van a servir para la determinación, siempre hablamos de determinar costos, y exposición de estos costos. Y van a responder a los objetivos que se persigan. Hay dos metodologías que hacen esto. Una es el costeo completo integral y otra se llama costo variable o directo, ¿sí? Bien, nosotros, lo que venimos hablando un poco desde la primera clase es que aprender a determinar costos, aprender a determinar estos costos, no es solamente poder decir cuánto cuesta, cuál es el costo de fabricación de un producto. Determinar costos no es para eso solo, o sea, por detrás de todos estos sistemas que venimos viendo,
siempre se persiguen otros objetivos para la empresa, ¿sí? No solamente la empresa determina el costo de producción que tienen sus productos o que tiene un servicio, sino que también, bueno, determina los precios de venta en base a esos costos y toma un montón de decisiones en base a los costos. Por eso es que el análisis o el estudio de los costos de producción o de los costos de un servicio es muy importante, porque nosotros podemos determinar si la empresa tiene varios productos, cuál es el producto que le da mayor rentabilidad a esa empresa. Podemos decidir si un producto no me genera ganancia, bueno, lo discontinúo y puedo ofrecer otro producto, ¿sí? Produce algún otro bien, o puedo decir, bueno, la empresa está trabajando con capacidad ociosa. ¿Cómo hago para mejorar esa capacidad ociosa? Bueno, me lanzo al mercado, lanzo nuevos productos, obtengo, a ver, admito. Busco nuevos clientes, me expando en el mercado. Bueno, en fin, son innumerables las decisiones, tanto a nivel de jefe de planta o de gerente de la empresa, que en base a los costos se pueden tomar. Entonces, no es la simple decisión de determinar cuánto sale el costo de un bien, ¿sí? O determinar el precio de un servicio. No, hay un montón de decisiones que se basan en esto, sean a corto plazo o sean a más largo plazo, pero son un montón. Entonces, estas metodologías también la vamos aplicando de acuerdo a lo que la empresa necesite. Bueno, sigo con esto. Sigo con esto, que me vine acá para admitir. Bueno. ¿Ustedes ven la pantalla? Uy, tengo un problema con... ¿Están viendo la pantalla? Sí, el PowerPoint se ve. ¿Se ve? Ah, bueno. Bueno, sigo. Bueno, el costo completo o integral, lo podemos llamar completo o lo podemos llamar integral, sostiene que todos los costos en que incurre una empresa para producir, todos los costos, y vender, son costos de tal objetivo y deben incorporarse para obtener el costo final. El costo total y unitario se va a integrar con todos los costos, directos e indirectos de la función de producción. ¿Sí? O sea que el costo completo integral lo que dice es que todos los costos que tenga la empresa para producir un bien son todos costos de ese bien, ¿sí? De ese objetivo, que van a formar ese costo final. Pero va a estar compuesto tanto de los costos directos o indirectos de la función de producción. Acá estamos hablando de la función de producción, todos los que tengan que ver con producir, que intervengan en la producción de los bienes. Por otro lado, el costeo variable o directo asevera que los costos fijos en los que se incurre, con independencia del nivel de actividad previsto o alcanzado, y que incluso existentes con operación detenida, no están relacionados con la actividad desarrollada, sino con el transcurso del tiempo en el que se devengan. Y de allí que se denominan costos periódicos. Este modelo entiende que los costos fijos no son costos del producto o servicio. O sea, que la diferencia entre estos dos sistemas es que uno considera los costos fijos como costo del producto, mientras que el costo variable no, toma solamente los costos variables de producción. No tiene en cuenta, como costo del producto, los costos fijos, ¿sí? Los costos fijos dicen no tienen nada que ver con el nivel de actividad, porque ya sabemos que los que son fijos no varían, no fluctúan de acuerdo al nivel, a las unidades que se produzcan, sino que son fijos. Bueno, esos costos fijos no los toma en consideración para calcular el costo del producto, ¿sí? Sino que los considera como un costo periódico, un costo que se van devengando por el transcurso del tiempo. Dice, interpreta que las causas del devengamiento de los costos son dos. Una, por la realización de la actividad, ya sea producir, vender o prestar un servicio, y la otra por el mero transcurso del tiempo. Por otro lado, este sistema de costeo variable se apoya en la lógica del análisis marginal. Bueno, acá la fórmula quedó un poco más abajo.
Por un lado, este sistema de costeo variable nos va a determinar, nos va a permitir conocer cuál es la contribución marginal. La contribución marginal se le llama cuando se calculan los ingresos, que son ingresos por las ventas de esos bienes, menos todos los costos variables, ¿sí?, de esos bienes. Eso nos da una contribución marginal. Cuando nosotros después estudiemos o veamos muchas decisiones basadas en costos, vamos a ver que esta contribución marginal nos permite determinar muchas de las decisiones que se pueden tomar, ¿sí? Porque esta contribución marginal todavía no tiene en cuenta, no está cubriendo los costos fijos. Después lo vamos a ver. Pero a esta, como primera utilidad sería, o a este primer resultado que tiene la empresa por descontarles a los ingresos por venta el costo de esas ventas, se llama contribución marginal. Y bueno, y está también el margen de contribución, si lo queremos hacer en porcentaje, que se calcula de esta forma. Los ingresos por ventas menos costos variables dividido ingresos. Eso nos va a dar un porcentaje del margen de contribución. Que este es el margen de contribución que muchas veces se dice que es el que se pone sobre los costos para poder determinar el precio de venta, ¿sí? Si yo quiero un margen de contribución, un margen de utilidad de, no sé, un 70% de lo que vendí, a los costos que determino les agrego ese 70%. Ese margen de contribución es este que estamos viendo, de ingresos menos costos variables dividido ingresos. Entonces, el costeo variable se va a apoyar en esto, en determinar, en mostrar también esta contribución marginal, ¿sí? Estos ingresos por venta menos estos costos variables. Fíjense en que acá todavía no participan los costos fijos, ¿sí? Para el costeo variable, el precio de venta, acá lo dice, tiene dos componentes. Uno que va a ser el costo variable y otro que va a ser la contribución marginal. Por costeo variable, cada uno va a generar una contribución marginal cuyo destino va a ser cubrir los costos fijos y, si hay excedente, generar un beneficio o utilidad. O sea, acá nos está mencionando que después de obtenida esa contribución marginal, yo tengo que poder cubrir todos los costos fijos, o sea, le voy a restar todos los costos fijos que tenga por la producción y voy a llegar a un beneficio, a una ganancia, o no, ¿sí? Pero lo ideal sería llegar a un beneficio, a una utilidad. Acá es donde aparecen a mostrarse estos costos fijos. ¿Cuál es la forma de costear los objetos del costo? En el costeo integral o completo van a integrar el costo del producto o servicio, lo que sean materiales directos, toda la materia prima directa del sector de producción. O sea, nos tenemos que enfocar en el sector de producción, ¿sí? En todas las actividades que hagan que estén relacionadas con la fabricación del producto. En la mano de obra directa del sector de producción y en los costos indirectos del sector de producción. O sea, estos tres factores productivos son los que van a integrar el costo del producto. Materia prima del sector de producción, mano de obra del sector de producción y costos indirectos del sector de producción. En el costeo variable, el costo del producto o servicio lo van a integrar los materiales directos del sector de producción, que generalmente, por lo general son variables, pero si no habría que tomar los variables, la mano de obra directa del sector de producción, en su porción que sea variable, ¿sí? No fija, y los costos indirectos de producción también variables. O sea, el costo variable van a tomar todos los factores productivos siempre y cuando sean variables y del sector de producción. ¿Hasta acá alguna duda o vamos bien? Estamos bien, profe. Bueno. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el más conveniente de los dos sistemas o de estas dos metodologías? Dice que los dos son de gran utilidad para las empresas. Por un lado, el costeo integral, la metodología de costeo integral va a ser una información que se destina a terceros,
¿sí? Agente externa de la empresa. Es para presentar estos estados financieros, estos balances que yo les decía, exigidos por la ley, cuando las empresas presentan sus informaciones contables, y es el que va a determinar y va a exponer los costos en forma compatible con lo que piden las normas técnicas de evaluación. O sea que por un lado tiene la ventaja esta metodología de ser el que se exige para presentar esta información hacia personas externas de la empresa, ¿sí? Y el costeo, la metodología del costeo variable va a brindar información, pero va a brindar información para la toma de decisiones interna, ¿sí? Va a ser de gran utilidad para que lo vea la gerencia y tome decisiones en base a esos resultados que se expusieron en esta metodología del costeo variable. O sea, son decisiones para la contabilidad y gestión, justamente. Los dos llevan información útiles, pero para distintos objetivos, con lo cual la conclusión es siempre llevar los dos conjuntamente. O sea, que la empresa pueda presentar una información acorde a las normas técnicas, a los requerimientos externos, y por el otro lado poder llevar información que sea leíble para la misma organización, para la parte interna de la organización, y que en base a eso se puedan tomar decisiones. Bien. ¿Cómo es la exposición en esto que yo les contaba, que es el estado de resultados? Los resultados de una empresa van a presentar diferencias significativas de acuerdo al sistema de costo que se utilice. Ustedes, por un lado, con el sistema completo e integral, lo van a exponer de acuerdo a las normas contables que existen de exposición de estados para terceros. Entonces, es un poco así el diagrama que queda de este estado de resultados. La empresa va a mostrar que tiene ingresos por las ventas, que van a estar compuestos de las unidades que vendan por el precio de venta que hayan aplicado. Le van a descontar estos costos por la venta de esas unidades, ¿sí? Todos los costos que tengan que ver con el costo de producción, dijimos antes, y van a llegar a un resultado bruto, a un primer resultado. A ese resultado bruto se le van a descontar todos los que sean costos variables y costos fijos que tengan que ver con la administración, con la investigación, costos comerciales, financieros, o sea, todos los otros costos variables y fijos que no sean por la producción y venta, que no sean por la producción, ¿sí?, de esa cantidad, sino que tengan que ver con todo el resto de los costos, no con los de producción. Y van a obtener una sobre o subaplicación, después esto lo vamos a ver con un ejercicio, puede existir una sobre o una subaplicación de costos, ¿sí?, que me genere un costo de ociosidades. Cuando yo descuento, resto eso, si es que lo tengo, voy a llegar a un resultado neto. Ese resultado neto va a ser la ganancia de la empresa, ¿sí? Así quedaría, o así se mostraría, el caso de un estado de resultados por sistema de costeo completo o integral. En el estado de resultados por sistemas variables, va a ser un esquema que va a permitir, como dijimos antes, determinar una contribución marginal, que fíjense que el costeo integral o completo no me la muestra, va a determinar la contribución marginal de la empresa como sumatoria de las contribuciones marginales de cada producto, líneas o servicios que tenga, ¿sí? Y nos va a permitir clasificar los costos fijos del periodo en costos fijos directos de cada línea, de cada producto, de cada servicio, y en costos fijos indirectos a esos objetivos. Esto va a permitir detraer de esa contribución marginal los costos fijos directos y así medir la contribución que cada uno de ellos hace en particular al beneficio total de la empresa. Los costos fijos indirectos que se pueden detraer del total o ser distribuidos entre los objetos con alguna base razonable. O sea, ahora lo vamos a ver en el diagrama cómo queda. Y quedaría así. Nosotros tenemos objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, sería cada uno de los productos de la empresa si produce más de uno. Y el total
porque sería ya el total de la empresa, ¿no? Con la sumatoria de cada uno de esos bienes o servicios. Los ingresos que van a estar determinados de la misma manera, las unidades que la empresa venda por el precio de venta que se obtenga, el costo por las ventas de esas unidades, los costos variables de producción, y todo el resto de costos variables. Fíjense que todos los que sean costos variables los pone para determinar la contribución marginal, ¿sí? Ahí la empresa va a tener tantas contribuciones marginales como líneas de producción tenga. Va a tener una contribución marginal para el objetivo 1, otra contribución marginal para el objetivo 2, y así hasta que va a tener, también va a poder determinar por la sumatoria de todas esas, una contribución marginal total de la empresa. Y a esa contribución marginal le va a poder detraer todos los que sean costos fijos directos de cada uno de esos bienes. Costos fijos directos de producción, de inversión, de comercialización, todos los que existan, pero que sean costos fijos directos a cada una, ¿sí? Y una vez que tenga detraído los costos fijos de cada una, le va a poder detraer los que sean costos fijos, pero indirectos. Por eso decía que los va a poder detraer de una forma de distribución, de prorrateo razonable entre los distintos productos, ¿sí? O puede tener una contribución marginal total y detraer de esa contribución marginal total los costos indirectos de toda la empresa en total. Hay que ver qué es lo que busca la empresa, ¿sí? O sea que por último le resta los costos fijos indirectos y después es cuando va a obtener el resultado, y acá lo que va a ver es el resultado por cada línea de producción, ¿sí? Entonces acá a lo mejor de esta manera presentada la información ante una gerencia o ante un jefe de planta, puede ser también, puede ver que a lo mejor alguno de esos productos fabricados no es rentable, ¿sí? No está, este resultado no es positivo, es un resultado negativo, y a lo mejor está en un producto o en más de uno, ¿sí? Y el resultado general total de la empresa es positivo, pero hay algún producto que no está generando rentabilidad. O sea, esta forma de exposición nos permite tomar conocimiento de cómo está funcionando la empresa y tomar decisiones, ¿sí? Bien. Acá dice, ¿cuáles decisiones pueden tomarse bajo esta metodología de costeo variable? Bueno, podemos decir, ¿cuál es el volumen de actividad que la empresa necesita tener para poder cubrir estos costos fijos? ¿Sí? Si yo puedo cubrir los costos fijos, puedo estar teniendo ganancias. Si yo no llego a cubrir esos costos fijos, no la tengo. ¿Cómo poder aprovechar la capacidad ociosa? Si la capacidad de la planta llega a ser ociosa, ¿cómo la puedo aprovechar? ¿Sí? Y tomar decisiones con respecto a eso. ¿Qué hago? ¿Busco nuevos clientes? ¿Me expando en el mercado? O sea, tomar decisiones en cuanto a esa capacidad ociosa. Incorporar también un nuevo producto, si se incorpora un nuevo producto, si la empresa piensa en querer producir un nuevo producto, ¿qué va a pasar con el equilibrio que tenga esa empresa? ¿Sí? Si la empresa está en situación de equilibrio, que ya lo vamos a ver más adelante en la próxima clase, ¿qué pasa si agrega un nuevo producto? Si va a seguir teniendo ganancia o no, ¿sí? O desmejora la situación. ¿Hasta qué punto se pueden bajar las ventas sin entrar en zona de pérdidas? O sea, estas decisiones internas se van a poder tomar a medida que se utilice esta metodología de costeo variable. La otra es para presentación, exposición frente a terceros, ¿sí? Preguntas muy concretas que pueden ser del parcial. Bueno, acá ya después entramos en punto de equilibrio. Entonces, vuelvo a la llamada. Entonces, básicamente lo que dijimos es que estas dos metodologías también van a servir para determinar costos, ¿sí? En lo que se van a diferenciar es que una metodología, la de costeo integral, se utiliza para exponer la información de los resultados de la empresa hacia terceros y lo hace de acuerdo a las normas técnicas que indican cómo exponerlos. La metodología de costeo variable es para información interna y para decisiones a corto plazo de la empresa.
En la metodología de costeo integral, la empresa va a calcular el costo de producción teniendo en cuenta todos los costos, tanto variables como fijos, de producción. En cambio, en el costeo variable va a tener en cuenta solamente para calcular ese costo de producción los costos variables. Los costos fijos no los va a considerar para calcular el costo de producción, estoy diciendo. Y después cada una lo va a exponer de distintas maneras. Una llega a una contribución marginal, la otra no. El costeo integral considera la sobre o subaplicación de costos, la de costeo variable no lo considera, pero ambas son metodologías para determinar los costos. Lo que vamos a ver ahora son ejercicios que yo se los publiqué hoy en el campus. A ver. ¿Me siguen hasta acá o tienen alguna pregunta, chicos? Dejar de compartir. Bueno, espérenme. Por ahora bien, profe. Bueno. A ver. Acá está la ejercitación. Bueno, vamos a verlo con un... razón que me está doliendo la cabeza, no me puse los lentes. Vamos a verlo con un caso práctico. A ver. Dice, determinar el resultado final en una empresa manufacturera que produce normalmente 120 unidades mensuales, según se aplique el costo variable o el costo integral, conociendo que se vendieron más unidades, 100, que las producidas, 80, en el último periodo y sabiendo para ello que el precio unitario de venta es de 1.500 pesos. Que el costo unitario variable es de 750 y que los costos fijos fabriles totales suman 60. Bueno, acá lo que nos pide es determinar el resultado final, ¿sí? Para determinar este resultado final, cada una de las metodologías de costeo dijimos que lo determinaba de una forma distinta. Si yo me voy al costeo variable, el costeo variable me va a indicar una cantidad de ventas o ingresos por ventas que van a estar dadas por las 100 unidades que se vendieron a 1.500 pesos por cada unidad que se vendieron. Voy a tener un total de ingresos por ventas de 150. A esas ventas le restaba el costo por las ventas, ¿sí? Se vendieron 100 unidades y tenemos... Como estamos utilizando el costeo variable, solamente para costear estas 100 unidades que se vendieron, voy a utilizar el costo unitario variable, ¿sí? Voy a utilizar los costos variables. Acá del único costo variable que me habla es este costo unitario variable de 750. Entonces, el costo por esas ventas va a ser de 75. Lo que me queda de estos ingresos menos los costos de ventas es la contribución marginal total por 75. Si yo eso le detraigo los costos fijos, que me dice que los costos fijos fabriles totales suman 60, yo obtengo el resultado neto de 15.000 de la empresa. O sea, esta es una forma sencilla de mostrarle que el costeo variable me indicó los ingresos por venta, los costos variables por esas ventas, mejor dicho sería el costo total por esas ventas variables, ¿sí? Me mostró una contribución marginal total y le detrajo los costos fijos. Si yo me voy a la metodología de costo integral, de costeo integral, yo voy a tener, las ventas van a ser las mismas, las ventas de 100 unidades por los 1.500 pesos que era el precio de venta unitario. Lo que me va a modificar acá es el costo de ventas, porque en el costeo integral toma costos tanto variables
como costos fijos. Entonces, acá al lado, les anoté esto, que el costo unitario de ventas va a ser el costo unitario variable de producción más el costo fabril unitario de producción, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a ver, que lo va a multiplicar por las 100 unidades vendidas y le va a dar los 125.000 pesos. A esto vamos a llegar a un resultado bruto que no se llama contribución marginal en este costeo integral, sino que se llama resultado bruto porque no es, faltan de traerles los costos fijos, por eso no es el resultado final, digamos, de la empresa. A estos 25 le restamos los costos fijos no absorbidos. Este sistema de costeo integral consideraba esa capacidad ociosa o esa sobre o subaplicación de costos, porque en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que normalmente la empresa produce 120, como si fuese su capacidad normal, pero en este caso produjo 80, ¿sí? O sea que produjo 40 unidades menos, con lo cual esos costos fijos que yo tengo independientemente de la actividad que tenga, fueron absorbidos en menos cantidad de unidades, ¿sí? O sea, por 40 unidades que no absorbieron esos costos, porque no se produjeron. Entonces, esta aplicación de costos no absorbidos en la producción de las 40 unidades a este precio de 500 porque fueron prorrateados estos costos fijos totales, yo los considero restando del resultado bruto de la empresa como costos fijos no absorbidos, ¿sí? Porque en realidad para la empresa fueron costos fijos por X cantidad de unidades que no fueron absorbidos y los considera como también, no como una pérdida, sino como que lo tiene que descontar de ese resultado final, ¿sí? Y llega así a la ganancia neta, al resultado neto de 5.000 pesos. Lo que ustedes van a ver es que en las distintas metodologías, ahora vamos a seguir con otros casos, el resultado que se expone tanto por una como por otra van a ser distintos, ¿sí? Van a ser distintos. Ahora vamos a ver por qué. Acá en este caso dice, caso Sillas Innovate SRL, dice que la empresa fabrica sillas, este es un poco más completo. El primero era para que ustedes vean la exposición nada más. Dice, la empresa fabrica sillas y para el mes de abril va a proporcionar la siguiente información. Les da los datos de producción y de ventas. Dice que se produjeron en abril 1.000 unidades, que se vendieron en abril 800 unidades y que el precio de venta por unidad es de 150. Los costos de producción para el mes de abril fueron de materia prima directa, 30 pesos por unidad, de mano de obra directa, 20 pesos por unidad, de carga fabril indirecta, variable, 10 pesos por unidad, y de carga fabril indirecta fija, 15.000 pesos totales para el mes. Los gastos de operación fueron gastos de venta variables, 5 pesos por unidad vendida, gastos de ventas fijos, 8.000 pesos totales por mes, y gastos administrativos fijos, 12.000 pesos por mes. Hay 3 ítems para determinar. Primero, calcular el costo unitario de producción determinado por cada una de las metodologías de costeo. 2, determinar el costo de ventas. Y 3, exponer esos resultados de acuerdo a cada metodología. En el primer punto, para calcular el costo unitario de producción, si yo estoy en el método de costeo integral, yo voy a tener que el costo de producción va a estar dado por lo que era materia prima directa, mano de obra directa y todos los costos de toda la carga fabril de producción, sea variable o fija, ¿sí? Entonces, lo que toma para calcular el costo unitario de producción es la materia prima que me decía que era 30 pesos por unidad, la mano de obra que me decía que era 20, y la carga fabril, tanto variable como fija,
¿sí? Porque el sistema toma también la parte fija, que son 25. Estos 25 si hacemos las 10 de la carga fabril indirecta variable y la proporción de la carga indirecta fija, porque estos son 15.000 pesos totales por mes, si lo prorrateamos por la cantidad de unidades, nos va a dar las 15, ¿sí? O sea que 15 más las 10 van a dar esta carga fabril total de 25. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Porque por ahí ustedes lo tienen en monto total mensual y eso para calcularlo o para llevarlo al costo unitario lo tienen que dividir por la cantidad de unidades. Entonces acá lo que estamos haciendo es dividirlo por las 1.000 unidades producidas, ¿sí? Los 15 por los 10, los 15 por los 1.000. El costo total unitario de producción, o el costo unitario de producción, total porque sumó los 3 factores productivos, pero es el costo unitario de producción. O sea, lo que va en este caso sería 75 pesos fabricados, ¿sí? De producción. El costo de ventas para el sistema de costeo integral lo que va a hacer es calcular para las unidades, ya acá cuando hablamos de costo de venta hablamos en cuanto a cantidad vendida. Entonces tomamos de referencia las unidades que se vendieron, que fueron 800 unidades vendidas para el mes de abril, y le aplicamos este costo de cada una de esas 800 unidades que se vendieron. Para producirla, la empresa gastó 75 pesos, o sea que el costo de venta de esas 800 unidades que se venden es de 60.000. ¿Sí? ¿Cómo expone el resultado de esta empresa? Las ventas las muestra por las 800 unidades a 150 pesos. El costo de venta por estas 800 unidades que vendió a 75 pesos, que fue el costo de producirlas. Llega a la utilidad bruta. Fíjense en que estos 75 están compuestos por también costos fijos de producción, ¿sí? Llega la utilidad bruta, que es 60, pero eso le detrae todos los otros gastos que puede llegar a tener, que no sean de producción, porque si hubiesen sido de producción hubieran estado dentro de este costo. Todos los otros gastos que tiene, que los menciona acá, gasto de ventas variables, 5 por unidad vendida, o sea, 5 por 800, gastos de ventas fijos, de 8.000, bueno, los gastos administrativos de 12.000, todos estos son costos fijos que se van a descontar de esta utilidad bruta para llegar a esta utilidad neta. ¿Sí? Acá dice, como conclusión, que aunque el método de costeo integral o completo sea el indicado para la exposición de los resultados de la empresa, puede no ser el adecuado para tomar decisiones a corto plazo o para el análisis de rentabilidad por producto, ya que el costo unitario de producción va a fluctuar de acuerdo con el volumen de producción debido a la asignación de costos fijos, ¿sí? O sea que acá, al tomar en cuenta como costo unitario de producción los costos fijos, estos costos van a fluctuar, ¿sí? Porque esos costos fijos lo que va a hacer es que sean asignados a un volumen mayor o menor, de acuerdo a la fluctuación que tenga la producción, ¿sí? Entonces, no me va a indicar, no va a ser el más adecuado para poder analizar la rentabilidad si yo no estoy asignando de forma adecuada los costos fijos a un volumen normal de producción, ¿sí? Por otro lado, si voy al método de costeo variable o método de costeo directo, yo tengo, para calcular el costo unitario de producción, tomo la materia prima directa, 30, la mano de obra directa, 20, y la carga fabril variable, solamente la parte variable, porque estamos en el método de costeo variable, de 10 pesos. O sea que para el costeo variable, el costo de fabricación, lo que cuesta cada silla, es 60 pesos.
¿Cómo determina el costo de ventas? Haciendo las 800 unidades que la empresa vende a este costo, a lo que le costó producirla, según este método, que es 60. O sea, tiene un costo por ventas de 48.000. Cuando expone los resultados, la empresa va a mostrar las ventas de esas 800 unidades a 150 pesos, o sea, que van a ser sus ingresos por ventas, de 120.000. El costo de ventas que va a estar dado por este costo de ventas determinado acá, ¿sí? De las unidades vendidas por el costo que costó fabricarlas, 48.000, y va a llegar a esta contribución marginal bruta de 72.000. A esa contribución marginal le va a descontar lo que sean todos los otros gastos variables que haya, pero que no tengan que ver con la producción. Acá nosotros teníamos esta carga fabril variable, tiene que ver la carga fabril con la producción, pero estos gastos de ventas, que son variables, no tienen ya que ver con la producción, sino con la venta. Entonces los muestra después de esta contribución marginal bruta, ¿sí? Los muestra como gastos variables de ventas. Pero como son variables, yo acá tengo que restar todos los otros gastos que no sean de producción, pero los tengo que restar para poder llegar a esa contribución marginal neta, ¿sí? Entonces, estos gastos variables de ventas por 4.000 llega a una contribución marginal, y esa contribución marginal es a la que el sistema de costeo variable le va a detraer todos los costos fijos, ¿sí? Todos los costos fijos del periodo. Costos fijos directos, costos fijos indirectos, todos. De producción, de no producción, todos los costos fijos. Entonces, como costos fijos, ¿qué tenía? Tenía la parte fija, que eran 15 de acá. Tenía gastos administrativos fijos de 12.000 pesos al mes. Tenía gastos de venta fijos de 8.000 pesos al mes, ¿sí? Y estos, los 15.000 de carga fabril indirecta fija, también por mes. Bueno, todos esos costos fijos están detraídos acá, ¿sí? Costos fijos indirectos de producción, gastos de venta fijos 8, gastos administrativos fijos 12. Y llega a la utilidad neta. Como verán, también es distinta a la que se obtuvo por el costeo integral o completo, ¿sí? Y acá en la conclusión explica de dónde sale esta diferencia de 3.000 pesos menos. Y dice que el costeo variable va a mostrar la contribución marginal que determina la ganancia que se obtiene luego de cubrir los costos fijos, ¿sí? La utilidad va a ser menor porque debido a que el costo integral, los costos quedaron activados en el inventario final, o sea, la utilidad siempre en el costeo variable es menor. ¿Por qué? Porque el costo integral lo que hace es mostrar justamente estos costos fijos, o sea, por los 3.000 de diferencia. Nosotros tenemos 200 unidades entre las que se produjeron y las que se vendieron. El costo integral por esas 200 unidades, ¿sí?, valuadas a los 15 pesos de costos fijos de producción, me lo va a mostrar en el inventario final, ¿sí?, como existencia final. En cambio, el costeo variable no tiene en cuenta esos costos que está absorbiendo por la producción que quedó en existencia, ¿sí? El costeo variable lo que tiene en cuenta son las unidades que se produjeron y las que se vendieron. Al no tener esos costos fijos que serían no absorbidos, lo que nos va a mostrar es un resultado distinto, un resultado menor. Y por otro lado dice que el costo variable, al mostrar la contribución marginal, esa contribución marginal nos va a mostrar una ganancia previa que va a tener que cubrir todo lo que sean costos fijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ese excedente yo voy a poder obtener o no una ganancia.
o no la voy a obtener y voy a llegar a cubrir los costos fijos con esa contribución marginal, o los voy a llegar a cubrir y voy a tener una utilidad, o no los cubro y puede llegar a tener una pérdida, ¿sí? Y bueno, vuelvo a decir como conclusión que este costeo variable va a ser el más útil para tomar decisiones a corto plazo. A ver. ¿Se entiende, chicos, o no se entiende? Yo igual les voy a mandar más prácticas para que ustedes puedan ver. Pero creo que lo que les pasé hoy sí era esta. A ver. Sí. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se entiende? O sea, las diferencias en las metodologías están acá. Tengan en cuenta siempre que para determinar ese costo de producción, la metodología integral va a tomar todos los costos variables y fijos de producción, ¿sí? Todos, para determinar cuánto cuesta producir ese bien. En cambio, la metodología de costeo variable, para determinar cuánto cuesta el bien, no va a tomar los costos fijos, va a seleccionar solamente los costos variables de producción y me va a determinar cuánto cuesta el bien, ¿sí? En la metodología de costo integral, una vez que se determina los ingresos por venta y el costo de venta, se restan todos los otros costos fijos indirectos para llegar al resultado neto. Y si hay, se determina esto que se llama sobre o subaplicación de costos por la cantidad de unidades que no hayan absorbido esos costos fijos, ¿sí? Y que quedan en existencia final, que quedan en el inventario. Así determina el resultado. En cambio, en el costeo variable lo que va a hacer es restarle a los ingresos por venta el costo por esa cantidad vendida, pero el costo de venta va a estar dado por la cantidad de unidades que venda multiplicado por el costo de producir esas unidades que se vendieron. Va a llegar a una contribución marginal bruta, porque si tiene otros costos variables que no sean de producción, que no sean los que se tuvo en cuenta para determinar cuánto vale el bien, sino que tenga que ver con la venta, con la comercialización, otros gastos variables, también van a estar descontados antes de los costos fijos, porque yo tengo que llegar a esa contribución marginal neta que yo pueda saber que me cubra los costos fijos, ¿sí? Entonces ahí todos los costos fijos que tenga la empresa de producción, de comercialización, de financiación, todos los costos fijos que tenga los descuento después de esa contribución marginal neta. Y llego a un resultado final. Básicamente esa es la diferencia entre un sistema y el otro. Ahora está en ustedes, obviamente, poder clasificar cuáles son estos costos variables o estos costos fijos que y si son de producción o no, al momento de poder determinar justamente estos costos, ¿sí? Pero en el examen va a haber algo de teoría, lógicamente, a lo mejor en qué se diferencian o cuál es la más útil, y algún ejercicio que les implique a ustedes determinar el costo del producto y que después puedan exponer y determinar el resultado que tiene esa empresa. ¿Les parece? ¿Hay alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? Por mi parte, no. Sí quería consultarte cuándo va a ser el parcial. ¿El parcial cuándo? El parcial le habíamos dicho el 20, la semana del 20, no me acuerdo ahora qué cae. 24, 25, 26, estaba por ahí. 26. 26, bueno, ese día. Bueno, la idea es que, a ver, ¿cuántos tiempos queda? 10 minutos. Si yo avanzo un poco más, no termino de dar el tema de, a ver, de punto de equilibrio.
Bueno, vamos a entrar un poco en el tema del punto de equilibrio. A ver. Si se corta, lo seguimos la clase que viene, ¿sí? Punto de equilibrio. Nos va a representar la situación en la cual la empresa no va a obtener beneficios ni tampoco va a tener pérdidas, ¿sí? Va a ser una situación neutra de la empresa. Para el uso de este, se parte de que el costo de un producto o servicio es su costo variable de producción, desestimando los costos fijos unitarios, porque considera que estos son costos del periodo y por lo tanto resultado de ese periodo. Esto hace que pueda establecerse un vínculo estrecho entre el precio de venta de una unidad y sus costos variables, que es el concepto de contribución marginal. O sea, habíamos hablado de que la contribución marginal iba a estar dada por el precio de venta menos todos los costos variables de producción. El punto de equilibrio refleja eso, refleja la situación de la empresa en la que no va a ni ganar ni a perder, ¿sí? O sea, no va a estar en pérdida, pero tampoco va a ganar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué les parece que está haciendo? ¿Cubriendo qué costos? Va a estar cubriendo los costos fijos. Si hablamos de contribución marginal, esta contribución marginal significa cuál es el precio de venta que queda luego de cubrir los costos variables y que deben servir para cubrir los costos fijos. A partir de ese nivel se debe generar utilidades, ¿sí? Ese margen de contribución es lo que yo les contaba un poco antes cuando se habla de qué precio de venta se establece. Y el precio de venta es de acuerdo al margen de contribución que yo quiero aplicarle a ese costo. Entonces, el que yo quiero obviamente es que me cubra los costos, todos los costos que hayan tenido que estén relacionados con ese bien, pero además me permita o me deje una ganancia. Entonces, por eso dice este precio de venta que queda luego, ¿sí? Esta ganancia que queda luego de cubrir los costos variables, por un lado, y que me deba servir también para cubrir los costos fijos. A partir de ese nivel, yo comienzo a generar utilidades. Si hablamos de costos, bueno, acá hay fórmulas para determinar esas ventas o ese nivel de ventas, es decir, si yo hago los costos variables más los costos fijos, o si despliego la fórmula y a los costos variables, a las ventas les resto los costos variables, eso tiene que ser como mínimo los costos fijos. Son fórmulas que se utilizan cuando quiero conocer este volumen de venta, cuando quiero conocer cuánto deberían ser estos costos fijos para que sean cubiertos por la contribución marginal. O sea, lo vamos a ver un poco más adelante. En cuanto al punto de equilibrio, hay dos tipos de punto de equilibrio que la empresa puede calcular. Por un lado está el punto de equilibrio en términos físicos, que va a resolver el interrogante de cuántas unidades tiene que producir y vender la empresa para que se pueda cubrir la totalidad de los costos fijos del periodo. Entonces, fíjense en que este nivel de equilibrio, en términos de unidades, en términos de cantidad, va a estar dado por estos costos fijos dividido el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, que es la contribución marginal unitaria, ¿sí? Esto a mí me va a indicar cuántas unidades en unidades, producir y fabricar la empresa y vender para que los costos fijos queden cubiertos, ¿sí? Por lo menos para que queden cubiertos, de ese nivel para arriba, no puede ser para abajo porque me daría pérdida. Y el punto de equilibrio en términos monetarios nos va a definir el monto de ventas, este ya me lo define en pesos. El punto de equilibrio, el monto de ventas con el cual la empresa va a cubrir también los costos variables totales y los costos fijos de ese periodo. También es una fórmula que aplicándola nos va a dar el monto que yo tengo que lograr vender para poder cubrir con la totalidad de los costos que tenga la empresa.
Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar acá, porque ya se está por cortar, y la semana que viene les retomo con este tema y vemos la práctica. Y vamos a seguir con el tema de capacidad. ¿Sí? Perfecto, profe. Bueno, cualquier cosa me escriben. Si van viendo la práctica y tienen dudas, no se queden, pregúntenme por mail. ¿Mm? Bueno, hasta el jueves que viene, chicos. Chao, profe, nos vemos.